Hola, ¿cómo están? Creo que ya está. Ya está. Hola, ¿cómo están? Creo que no hay nadie todavía por ahí. Ahí está, ya ahí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez, soy psicólogo y psicoterapeuta del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. El día de hoy vamos a realizar la entrevista número 17 de este ciclo de entrevistas que ya estamos sosteniendo hace unos 3 meses más o menos. El día de hoy contamos con la presencia de GPR, él es de Francia y radica en México, y vamos a hablar sobre la estética en la psicoterapia Gestalt relacional. Vamos a esperar un rato que la gente vaya ingresando. Veo que hay 5 personas que están ya conectadas. Si conocen a gente que le podría interesar este tema, pueden compartir este enlace, este video. Buenas noches, Rivera Abarca, nos escribe, buenas noches, ¿qué tal? Y sí, si conocen a gente que le puede interesar este tema, pueden compartirlo. Si tienen algún comentario, algún saludo, alguna pregunta, pueden hacerlo acá abajo también. Tocaría ahora hablar un poco sobre el perfil de Guy-Pierre. Guy-Pierre, él es psicoterapeuta de la corriente Gestalt, identificado con la perspectiva relacional, formada en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, IHPG, de México. Escuela Parisina de Gestalt, Instituto Francés de Gestalt, Terapia y Pacific Gestalt Institute, donde cada año se actualiza desde el 2012. Especialista en el desarrollo humano desde el enfoque central en la persona de Carl Rogers, especialista en manejo de sueños y símbolos, especialista en manejo de grupos, especialista en el enfoque holístico, salud y enfermedad en Gestalt, de la doctora Adriana Schneik, maestría en Gestalt, docente, maestro y supervisor avanzado de IHPG desde 1996. Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, México. Ha creado la especialidad de manejo en grupo en psicoterapia Gestalt y la especialidad de trabajo a la frontera contacto. Imparte este entrenamiento en diferentes sedes de la República Mexicana, así como en Francia y en IFGH, Instituto Francés de Terapia Gestalt, donde es docente invitado. Desde el 2010 es cofundador y coordinador general del espacio Cocrearte SC, un espacio dedicado a la impartición de cursos que fomentan el desarrollo creativo y la creatividad aplicada. Como artista plástico ha presentado varias muestras colectivas e individuales desde 1975 en Francia, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra y México. Docente invitado de la Asociación Peruana de Terapia Gestalt Relacional. Buenas noches, Guy-Pierre, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien. Aquí esperando poder conversar y poder compartir, que puedas compartirnos más sobre este enfoque, sobre la importancia de la estética en la terapia Gestalt relacional. Y bueno, tenemos un saludo de Liliana Maserati de Argentina, que siempre nos escribe, nos sigue, dice: hola, buenas noches, Carlos, un gusto nuevamente de escucharte. Y Rodrigo Paucar dice: buenas tardes. Entonces, les recuerdo, si tienen algún comentario, alguna pregunta para hacerle a Guy-Pierre, pueden hacerlo aquí abajo y yo los leo. Entonces, ¿por dónde te gustaría comentar? Se transmite por Facebook. ¿Cómo? Se transmite Sí, por... por Facebook, claro. Uh-huh. Te comparto el enlace para que lo tengas. Sí, ya te lo compartí. Entonces, podríamos ir comenzando tal vez conversando sobre la Gestalt relacional, y nos puedas dar tú las perspectivas que tienes de la Gestalt relacional, un poco la importancia de la estética dentro de la Gestalt relacional, el contacto. Yo creo que la intención y lo que pretende la Gestalt relacional, que en sí es un pleonasmo, es retomar
la raíz de los fundadores de la Gestalt, tal como está escrito en el Pearls de Rolando Goodman, el libro fundador, que habla de una Gestalt, de una terapia que se da a la frontera contacto y no de manera intrapsíquica. Y que el self y todas las descripciones que vienen en este libro acerca del self no es para nada lo que corresponde al sí mismo. El self es una función que se activa en el contacto, a la frontera contacto con el entorno, con el medio ambiente. Entonces, creo que la intención y bueno, los que retoman mucho los que acuñan esta operación de Gestalt relacional son los del Pacific Gestalt Institute, del PGI, que son Lynn Jacobs y Gary Hunter. Y porque en camino se había perdido la intención relacional o de trabajar en el contacto, pensando que una relación pues es la suma de contactos. Se había perdido y se había regresado como una tendencia más intrapsíquica. Eso es lo que pretende la Gestalt relacional, a mi manera de entenderlo, ¿no? O sea, digamos, como una opción distinta a la mirada intrapsíquica, ¿no? Una mirada más relacional y no ver la relación como una suma de contactos, sino como que la suma es más, o sea, el resultado es más que la suma de sus partes, ¿no? Sí, creo que la intención, bueno, principalmente se enfocaba la Gestalt hacia ver cómo se hacía el contacto. Solo que cuando revisamos la teoría del libro fundacional, que empezó a De traducirse más o menos por allá de los años 90, principios del año 2000, nos dimos cuenta que había una intención que no solo era de ver cómo el paciente hacía contacto, pero cómo el contacto se daba entre el entorno y el paciente. Y entonces eso ubicaba el trabajo terapéutico más en medio, más a la frontera contacto, que dentro de la persona. Entonces, por lo tanto, se podía como explorar, se puede explorar mucho más todos los vínculos de nuestros pacientes, su relación con un entorno humano y no humano, y su relación con su terapeuta. No es que el terapeuta se vuelve estrictamente figural, pero a ratos puede ser utilizable para hacer avanzar un proceso terapéutico. Es un excelente material. Y eso no lo inventa la Gestalt. Si vamos al psicoanálisis, cuando el psicoanálisis pone la lupa en lo que llama transferencia y contratransferencia, finalmente le pone mucha atención a lo que pasa entre el paciente y su terapeuta. Entonces no es tampoco la gran novedad, no es tampoco la gran revolución, es solo la precisión de esta evolución de la psicoterapia. Y la teoría previa también, ¿no? Digamos, el psicoanálisis tiene toda esa teoría que es de alguna manera impuesta y la Gestalt relacional es más como lo que va sucediendo, ¿no? Exactamente, de hecho hay una corriente del psicoanálisis actual que se llama el psicoanálisis contemporáneo, que es el psicoanálisis intersubjetivo, que finalmente se hermana muchísimo con el enfoque gestáltico. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con Donna Orange, que es una de sus principales promotores del psicoanálisis intersubjetivo, y solo en la forma de nombrar las cosas somos diferentes, pero a nivel de trabajar les aseguro que no podemos ver la diferencia. Claro. Entonces, cuando uno comienza a trabajar más desde el enfoque relacional, un poco que se diluyen esas diferencias entre las corrientes, ¿no? Exactamente. Es el cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma que también es un paradigma impuesto por la realidad actual. Es evidente que en los años 50, 60, no podíamos tener realmente una visión ecológica. Hoy
gracias o por desgracia de las crisis climáticas, hemos puesto mucha atención de cómo los organismos no pueden ser excluidos de su medio ambiente. Entonces, eso es una gran inspiración para nosotros. Un ser humano no puede ser definido sin su entorno. Es decir, la A mí definición... me gusta mucho, sí, a mí me gusta mucho un ejemplo que siempre pones, me parece ya habértelo escuchado, sobre el pez y el pescado, ¿no? Exactamente, sí, no me atreví a usarlo, pero si quiero saber qué es un pez, no voy a estudiar un pescado, voy a estudiar un Ujú, pez en su medio ambiente, porque el ujú. pescado es un pez, pero ya muerto, fuera, no voy a aprender mucho, voy a aprender solo las cosas, vamos a las características estables, y aún así la función de los órganos no las voy a entender bien, sino mi... La anatomía, pero sí, claro, claro. Sí, es un ejemplo muy, muy bueno y muy, muy gráfico y hermoso que muestra precisamente, ¿no? La realidad. Sí. Y uno, en el contacto también con el paciente, ¿no? Se van reavivando otros tipos de contacto, de relaciones. Y eso no significa, o sea, se me hace muy importante aclarar, no significa que negamos la existencia de un sí mismo sedimentado. Es decir, hay algo estable de la persona, por ejemplo, yo ahorita que te veo te reconozco cuando te conocí allá en Lima y cuando te volví a ver en México, tú me reconoces, entonces hay algo estable ahí. No, lo que quiere decir es que no es ahí a donde se puede hacer un trabajo terapéutico. Se hace el trabajo terapéutico a donde hay una función dinámica. Es Ujú, decir, por más que te reconozca y por más que tú me reconozcas, lo que está pasando entre nosotros hoy es absolutamente diferente. Es la primera vez que estamos en un contexto así. Entonces se van a revelar formas de estar que van a ser muy interesantes junto a nivel terapéutico. La terapia no se puede hacer en un tiempo estable, se hace en un tiempo dinámico, en un proceso. y tal cual, o sea, también es un cambio de paradigma en el sentido, como bien dices, que, o sea, una mirada en donde uno se fija en las similitudes, pasar de eso a una mirada en donde uno se fija en las diferencias entre las personas y en uno mismo también, eso que va cambiando, porque si bien somos los mismos, entre comillas, ese esencialismo, pero vamos como cambiando, para bien o para mal, ¿no? Sí, es que cuando hablas de diferencias, yo creo que también tenemos que decir que el contacto solo puede darse con algo que no soy yo. Se da con lo diferente a mí. No puedo estar en contacto conmigo, estoy en contacto con algo del entorno. Y esa dinámica es muy interesante. Por lo tanto, sí trabajamos con las diferencias, pero más que todo, podemos trabajar también con las similitudes, pero más que todo trabajamos con lo que se llama ajustes creadores. Todos esos ajustes creadores que se van activando en los intercambios, como lo que estamos haciendo ahora. O sea, cómo uno se va creativamente adaptando tal vez a distintas relaciones. Así es. Como uno va identificando cuando hay similitudes o como uno va negando o rechazando cuando hay diferencias o atraerse con las diferencias, ¿no? O rechazar lo demasiado similar, ¿no? Sí, sí. Tenemos diferentes personalidades. A mí siempre me ha interesado lo diferente a mí, me ha atraído siempre. Y por eso me gusta hablar otros idiomas, me gusta entrar en contacto con otras culturas. Y hay personas, al revés, que prefieren estar siempre con los similares, con los semejantes. Y eso no es ni bueno ni malo. La cosa es que de vez en cuando hay que ir a lo diferente y de vez en cuando hay que ir a las similitudes. Si no, se volvería como una forma fija y por lo tanto se podría calificar de Monótono. política.
claro, como monótona tal vez, Sí, pero igual. como repetitiva. Ujú, ujú, ujú. Entonces, esto del psicoanálisis intersubjetivo, como relacional, ¿se ve también en Europa, en otros países dentro de Europa o no sé, Y desde porque otras corrientes? es una evolución natural de la psicoterapia. Y a mí se me hace muy interesante porque si pensamos en la fuerza que sigue teniendo el psicoanálisis, es una muy buena noticia ver que hay una corriente de evolución dentro mismo del psicoanálisis. No hay que olvidar que Peirce era psicoanalista y que ese método que nosotros aplicamos y que llamamos Gestalt, que se llama psicoterapia Gestalt, es una propuesta que Peirce le quería hacer a Freud para precisamente reformar los fundamentos básicos del psicoanálisis y hacerlos evolucionar. Y no es una crítica de que el psicoanálisis está mal, yo creo que, espero que dentro de 50 años haremos otra evolución, probablemente antes de la psicoterapia Gestalt, que va a ir llevarnos a otras cosas, ¿no? Y eso es muy interesante. A mí me sorprendió conversando con Margarita Españolo cuando vino, que me comentó un poco de eso, ¿no? Del psicoanálisis esta evolución, ¿no? Más cercana a la fenomenología, tal vez también. Es que sí, es que la influencia que tiene la fenomenología en todas las escuelas de psicoterapia es innegable. Y incluso la fenomenología evolucionó entre la fenomenología trascendental husserliana, que pretendía alcanzar la verdad objetiva, que hoy sabemos que no es posible. Pero había una intención muy, muy importante en los trabajos de Husserl, era de alcanzar un pensamiento científico que podría describir de manera objetiva lo que es el fenómeno. En la fenomenología existencial de Heidegger, de Merleau-Ponty, después cuando nos vamos nos damos cuenta que no podemos tener una verdad objetiva, solo vamos a alcanzar verdades intersubjetivas. Y eso tiene su riqueza también, porque si yo me pongo demasiado objetivo frente a mi paciente, voy a privar a mi paciente del encuentro con su terapeuta. Y voy a privarme como terapeuta de un encuentro de vulnerabilidades compartidas, que esos son muy reveladores y muy importantes para un proceso psicoterapéutico. Claro, en donde van a aparecer vulnerabilidades, ¿no? La vergüenza, que Exactamente. bastante ahí en la Gestalt, ¿no? Relacional. Se me hace bien, qué interesante que hables de la vergüenza, porque es interesante que la Ujú. vergüenza no se mencionaba nada en el campo de la Mm. psicología, de psicoterapia, antes de los años, no sé, finales de los 80. O sea, Mm. no era un sentimiento que aparecía. Por Claro. supuesto, cuando pusimos la atención en este sentimiento, ¿no? Se hablaba más de culpa que de vergüenza, pero no se estudiaban Ujú. bien los fenómenos de vergüenza. Y los fenómenos de vergüenza, lo sabemos muy bien, están muy presentes en los consultorios, que sea terapia individual, que sea terapia de grupo, que sea terapia de pareja. Hay cosas que son muy difíciles de abrir. Y no porque algo no está abierto, podríamos pensar que está resuelto. Muchas veces es que hay un fuerte componente de vergüenza que impide que el paciente lo abra y hay también una presencia del terapeuta, a veces, no siempre, que puede avergonzar, ¿no? Si pensamos Mm. en lo que pasa en los que pasaba en los primeros pasos de la Gestalt, sobre todo en la época californiana, había muchísima presencia de vergüenza, no Mm. nombrada, nunca enfocada, nunca explorada. Uh-huh.
Y es importante, ¿no? En esa época, ¿no? De la terapia del boom, 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 ¿no? De la catarsis, la vergüenza y toda la vulnerabilidad justamente era ocultada, ¿no? Y lo importante era todo el show, ¿no? De alguna forma. Sí, pero a mí no me gustaría solo criticarlos, es que es contextual. Creo que Sí, los 60. a veces me da miedo cómo se van a burlar de nosotros dentro de 50 años. En realidad, lo que estamos haciendo hoy es lo que se puede hacer en 2020. Lo que hacían Claro. ellos se podía hacer en los años 60. Los personajes, estos grandes, vamos a decir, cerebros de nuestros pioneros de la Gestalt, necesitaban más que todo alcanzar un profundo reconocimiento en pugna en contra del psicoanálisis. Entonces había que Mm, definirse e insistir. Entonces había una búsqueda de identidad y de definición que era absolutamente contextual, ¿no? O sea, se ve cómo están sentados, se ven cómo se visten, cómo miran al paciente, tienen ¿cómo se llama? Una aura de autoridad que viene claro, directamente del psicoanálisis. Entonces, si tú entrabas en este campo sin dar esta demostración de autoridad o de guruismo, como se dice a veces, claro. pues Ujú, podías ser considerado como poco creíble, poco serio. De hecho, claro, todavía nuestros detractores nos ven así, ¿no? Porque hay todavía sí, esa necesidad de autoridad y que es como si solo la autoridad puede ser sanadora o terapéutica, cuando en realidad hemos evolucionado y nos dimos cuenta que es la relación horizontal la que sana más, el encuentro real. claro, Ujú. claro. Claro, o sea, digamos, le responde a una realidad, a un contexto determinado. Y era, Exacto. como tú bien dices, ¿no? El responder el definirse, ¿no? O sea, en principios, el definirse, aunque también era criticado, me acuerdo, por Frankl, ¿no? Como el subhumanismo y eh, subhumanismo lo llamaba, ¿no? Sí, sí, pero como es contextual, a mí se me hace muy Ujú, ujú. difícil. O sea, hace poco tuve la oportunidad de volver a ver el video de trabajo de Pearls con Gloria Ah, Gloria, sí. y es muy fácil hoy criticarlo, ¿no? Ujú, Estamos frente a un terapeuta y su paciente y los dos están fumando, ¿no? O sea, wow. claro, O sea, eso es inimaginable hoy, que en un consultorio cerrado dos personas estén fumando así ¿no? Como chacuacos, como dicen en México, ¿no? Y por otro lado, pues son los años 60, así era. Y la mujer llega sabiendo que va a recibir una terapia con Pearls, y a partir de ese momento ella está absolutamente en admiración con Pearls. Pero es el contexto. No podría yo juzgar, o sea, te digo, yo me preocupo mucho por cómo se van a burlar sí, de sí, nuestros trabajos en 20, 30, 40 años. Para decir, claro, y decían que eran relacionales, ¿no? claro. Es enternecedor. Entonces yo Ya, invito a un poco de humildad y decir, yo no puedo juzgar lo que está fuera de mi contexto. claro. Ahí, por ejemplo, regresando al tema de la vergüenza, se dice, ¿no? Que una persona que va a terapia, digamos, un problema es el problema por el que llega y el otro es tener que interactuar con alguien que en principio no sabe ni quién es. Y Exacto. pasar el tiempo tampoco, porque el terapeuta se queda callado ahí, ¿no? O digamos por ahí una intervención, pero no sabes nada del terapeuta. Es que hay una como una instrucción contraria, ¿no? O sea, se supone que voy a ver un especialista, ¿no? Y cuando llego con este especialista, y esa es la crítica que nos podríamos hacer hoy a nosotros, este Ujú, especialista nos dice, no, aquí los dos sabemos igual. ujú. Entonces,
la crítica que no podemos hacer. Entonces, ¿por qué te pago si no sabes más que yo? ¿No? Porque cuando vamos a ver el dentista o el mecánico, queda claro que el que sabe es el especialista. Aquí Claro. hay una actitud mucho más humilde de la parte de los terapeutas, pero también los pacientes están un poco a veces desubicados frente a este modelo. Y entonces buscan un modelo mucho más autoritario, mucho más tranquilizador Directivo, y mucho más directivo. claro, Entonces hay esta presión también. claro. Yo creo que en los años 60 había también esta presión y acuérdate que los años 60, California, es la época donde empiezan a aparecer toda esta fascinación por las disciplinas orientales y los gurús. Ujú. Los gurús eran gurús, eran santos, ¿no? Entonces hay una copia de eso, pero como provocado por la necesidad de la población de la época. Entonces, ¿cómo no sucumbir Digamos que, a la tentación? digamos que el campo era distinto, ¿no? El campo era distinto, hemos cambiado, no del todo, pero sí hay cosas que cambiaron mucho y yo creo que hoy estamos incluso más convocados a trabajar más en equipo que en individualidades. Y en equipo y de manera también desde distintas perspectivas, ¿no? Interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, ¿no? Así Integrando, es, claro. así es Ujú. pero yo lo compararía de veras con la ecología. Es una visión ecológica de los intercambios humanos. La forma que yo tengo, por ejemplo, si en este momento yo estoy platicando así, si estoy hablando así, es por las preguntas que tú me haces. Ujú. Entonces, no es que yo no tengo personalidad o que tú no tienes personalidad, pero yo sigo tus preguntas y hago como un ajuste con eso y me transformo Claro, en alguien que responde a las preguntas. Pero eso no soy yo claro. contigo y con las personas que nos están escuchando. Sí, eso es importante, ¿no? Uno va siendo distinto se, va, se deja, ¿no? Se deja impactar por el otro y eso, claro, es algo bastante terapéutico, ¿no? Es que somos creados y creadores. Y creo que Ujú. eso se había quitado de la vista, pero era una visión que antiguamente en las poblaciones rurales, en las tribus, había conciencia de eso, que cada quien era en función de lo que había de espacio en la tribu, el rol que se le atribuía. Y nosotros hemos olvidado eso. Y, digamos, ¿qué rol cumpliría la estética dentro de esta creación de campo relacional en terapia? A mí se me hace bueno, por supuesto que la estética me interesa porque como pintor es una disciplina que se impone en las artes, ¿no? Porque para el público en general, el arte es más que todo técnica, ¿no? Mm. Pero para el artista sabemos que el arte es sensibilidad, porque solo técnica, pues es una buena técnica, pero de ahí a pasar a arte necesita el componente estético, porque la estética finalmente es trabajar con sensibilidad, trabajar con los sentimientos, aplicando esta técnica que sabemos manejar, pero usando también lo que dejarnos sentir. Si yo no sé sentir, mi obra va a parecer absolutamente plana, hablando de la obra de arte. Si yo no me dejo impactar con el sentir como terapeuta, mis intervenciones van a ser como muy frías y muy técnicas y poco humanas. Y lo podemos aplicar
a cualquier disciplina. Eso se me hace muy interesante. O sea, como un médico que ve a su paciente con estética, es decir, con sensibilidad, va a tener mucho más potencia en su forma de sanar al paciente, ¿no? Sí hay excepciones, pero de todos modos se deja como el que está apoyando al paciente, el especialista, si regresamos a este término, es alguien que sabe que necesita la estética y la sensibilidad para poder intervenir con mayor precisión. Un cirujano, un dentista, un mecánico, ¿no? De hecho, no caminamos de manera técnica, caminamos de manera sensible. No, no nos sostenemos de pie, o sea, parados así de pie, de manera intelectual. Es algo sensible. Todo ese movimiento que hacen los músculos antagónicos es a partir de algo sensible. Si tú agarras una taza de café y vas a caminar en tu cocina o en tu lugar de trabajo, para no tirar ese café, necesitas usar más que todo tu sensibilidad. No vas a calcular cuánto mide la taza, cuánto café hay, cuántos pasos vas a hacer, y con eso vas a sacar una hermosa ecuación intelectual muy bien preparada que te va a indicar cómo no tirar el café. O sea, eso no funciona. Se siente, lo vas a sentir, y gracias a sentir, si andas un poco distraído, no puedes sentir y se te tira el café. Nos ha pasado a todos, ¿no? Pero Sí. es realmente poner la herramienta sensible al servicio de cualquier disciplina. De hecho, para aclarar bien, estética realmente viene del vocablo de la sensibilidad. La prueba de ello es que el contrario de la estética es la anestesia, que es lo antiestético. Anestesia quiere decir no sentido. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, andamos anestesiados en la vida y no podemos tener intervenciones, diálogos, acompañamientos que sean realmente las que el otro pueda necesitar y que yo pueda necesitar para ayudar. Y de eso a mí siempre me ha gustado mucho que, claro, justamente tomando tu ejemplo, ¿no? Es teniendo en cuenta el contacto, ¿no? O Sí, sea, el contacto físico, que es algo que se toma de Merleau-Ponty, ¿no? Esta importancia del contacto y el cuerpo. Y a mí me gusta porque siempre tiene un bonito nexo con la palabra contacto, ¿no? O sea, con guión tacto, ¿no? O sea, exacto. con contacto continuo, con cuidado, ¿no? El Sí, acercamiento con tacto. Ujú. exactamente lo que dices es bien importante porque muchas de nuestras palabras incluyen el prefijo con. Ujú. Todos sabemos qué quiere decir con si lo separamos, pero una vez que lo pegamos a una palabra se nos olvida Sí, sí, que sí. hay o sea, contacto quiere decir que hay un otro. Ujú. No es contacto como lo dije hace rato conmigo, no, es un contacto, es con la alteridad, con la otredad, llámenlo como quieran, pero el otro mundo que se presenta a mí. Entonces, si eso lo olvidamos, pues otra vez tendemos a hacer intervenciones más dentro de la persona, como si la persona fuera la única causante de sus problemáticas, cuando en realidad, y todos lo sabemos, los que hemos estado en terapia, sabemos que una parte de los problemas es causado por nosotros y la otra parte es causado por nuestro ambiente significativo, ¿no? O sea, Y y nuestra poca conciencia del impacto que tenemos nosotros en el ambiente, ¿no? así es, y del impacto que tiene el ambiente en nosotros. Claro. Ujú. Porque A mí me- es interesante ver cómo, no sé, el ejemplo que
que yo vi que me dio mucha tristeza. En México, bajo un puente vial, pusieron unas hermosas plantas de desierto que son agaves, ¿no? Que es como de donde se saca el tequila y todas esas cosas. Y yo cuando lo vi, cuando dije, ¿cómo pudieron sembrar una planta de desierto bajo un puente? Son plantas que necesitan una iluminación permanente durante el día. Entonces, si yo veo este agave como si fuera mi paciente, yo podría decir, mira, pobre agave, es debilucho, está enfermo. No, no está enfermo. Lo que lo está enfermando es su entorno. El mismo agave, de hecho ya se murieron, dicho de paso, el mismo agave lo pones en el sol y ya. Entonces, a veces el entorno provoca lo mal llamado patología. No me gusta mucho esta palabra, pero lo que provoca es sentir el sufrimiento. Es cierto que patología viene de patos, y patos es más en griego dolor y sufrimiento. Es bien bonito el ejemplo que usas porque es un ejemplo que Rogers usaba mucho, ¿no? El de la planta, que ¿Sí? depende mucho del ambiente y la planta tiene esa tendencia actualizante, que es buscar la luz, así como el paciente va a terapia, ¿no? Sí, no puedes poner una palmera en Suecia. Ujú. No, no, bueno, al menos quizá que esté en un invernadero con efectos de luz apropiados y medidos y suelo y todo eso. Las palmeras crecen en lugares cálidos. Entonces, si una palmera está enferma, es probablemente porque no está en el suelo adecuado y en la temperatura adecuada y en recibir las cantidades suficientes de rayos de sol. Entonces, las personas, cuando somos pacientes, cuando tenemos sufrimiento, tenemos que revisar no solo nosotros, pero también el entorno en el cual estamos viviendo. Por eso a mí me parece que tiene mucha riqueza el enfoque relacional. A mí me gustó mucho un trabajo que hizo Lynn Jacobs una vez. Nunca lo he utilizado en terapia de pareja, pero una pareja con una cinta de esas que se estiran y las dos personas tratando de identificar sin palabras cuánto jala, ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? Y era como identificando ahí, como tratando de identificar, de medir, eh, de identificar, bueno, ¿no? Cómo se relaciona con el otro desde el cuerpo. Ese es un Ujú. buen experimento para evidenciar la relación. Por Sí, eso, por eso en los experimentos que hacemos, vamos a usarnos los terapeutas con los pacientes. Pues se van a revelar cosas que son, a veces no necesitamos recurrir a un experimento porque en la experiencia de por sí ya se da. Simplemente de estar juntos, vamos a poder ponerle atención a eso, pero mm, es una excelente manera de evidenciar a qué puntos somos interdependientes. claro, claro, interdependientes. Ahora, hablaste un momento, tocaste el tema de patología, y Gianni Franceschetti habla de la estética psicopatológica, Sí, ¿no? es que es una adaptación, Ujú. salvo si hay daños orgánicos, ¿no? Ahí sí, si hay desbalances químicos o una disfuncionalidad de algún órgano, pero si es solamente psicológico, es una adaptación a un entorno. Hay un excelente ejemplo de Wittgenstein que dice que después de la Segunda Guerra Mundial había un soldado ruso atendido en Alemania en un hospital y lo pusieron en un hospital psiquiátrico porque habían determinado que era paranoico, No. ¿no?
Entonces, Wittgenstein se acerca y dice, a ver, ¿él entiende alemán? No entiende alemán. Ah, ok. Y le preguntan a los que lo atienden, a los médicos, ¿ustedes entienden ruso? No entendemos. Entonces, dice él, ¿podemos traer un traductor? Traen un traductor y se le quita la paranoia. Porque obviamente este herido de guerra no sabía que la guerra ya había terminado y no sabía si era preso de los alemanes, si estaban haciendo experimentos con él y sabemos que lo hicieron, ¿no? Si estaban matando o curando. Pero en el momento que entra el traductor, se le quita la paranoia. Entonces, Claro. es interesante porque sí es una forma de defenderse con un entorno que puede parecer hostil. Y todos a veces vemos entornos hostiles, ¿no? En las diferentes, seas sociales, diferentes clases sociales, diferencias de razas, ¿no? Todo eso que está pasando en Estados Unidos con los movimientos. No, tenemos miedo uno de otros y en realidad lo que nos hace falta es que haya traductores, nada más. Y esa es la habilidad la cual... Entonces, eso que podría ser considerado como una patología, a partir del momento que interviene un buen traductor, se puede como tranquilizar. Es muy interesante y bueno, hablando de Gianni Franceschetti, tiene una frase que a mí me parece hermosa, hermosa. Dice que cuando un dolor aparece a la frontera contacto, se transforma en belleza. Es decir, el momento que yo tengo un dolor y lo puedo compartir contigo, ese dolor, gracias a tu apoyo, se va a volver una belleza, no un dolor que es solo mío. Porque tú me vas a mirar apoyador en mi sufrimiento y eso transforma el dolor en belleza. No está diciendo, porque hay unas personas que lo entienden como que el dolor es belleza. No. Está diciendo que el dolor se transforma en belleza a la frontera contacto. Me parece bellísimo. Y me parece importante también que el plan, lo que ocupa ahí el entender, ¿no? El comprender, perdón, porque el entender es intelectual, el comprender, ¿no? Desde el cuerpo, la comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado comentaba sobre esta psicopatología que es como situacional, pero por otro lado también el énfasis que se le pone a la manifestación, ¿no? Psicopatológica y cómo tal vez la persona hizo lo mejor que pudo, ¿no? O sea, el cuerpo reacciona de alguna forma generando esta patología por cuidado, ¿no? La vez pasada le estaba haciendo una entrevista a un terapeuta mexicano también, Salvador Moreno, y él decía algo muy bonito, ¿no? Él decía, eso que en psicoanálisis es mecanismo de defensa, él lo llamaba mecanismo de cuidado o de autocuidado. Digamos, la patología a veces aparece para cuidarme a mí mismo de este entorno muy hostil. Sí, sí, es que, y hay una frase, hay un pequeño error en el libro fundador, en el PHG, el Pearl of Frank Goodman, dicen esta frase que a mí me parece, bueno, primero tienen mucho mérito de haber hecho un libro tan complicado y tan completo que es muy difícil de entender, pero hay esta frase que dice, cuando el paciente ve un peligro a donde no lo hay, y ese es un error. O sea, en realidad, la frase podría ser escrita así. Cuando el paciente ve un peligro a donde el terapeuta no lo ve, va a ser difícil que se entienda, ¿no? Por eso se va a llamar una defensa, porque como yo no veo peligro, ¿no? Claro. Yo pienso que a mí no me dan miedo los idiomas, por ejemplo. Y si estoy frente a un paciente que le da miedo los idiomas,
pues yo no voy a ver dónde está el peligro, ¿no? Y entonces voy a decir, pero es solo otro idioma, poco a poco lo vas a aprender y tú dices, no, tengo que explorar qué es lo que amenaza tanto a mi paciente que se le hace difícil hablar otro idioma. Y sabemos que hablar otro idioma es también cambiar de personalidad. Es como una forma de actuación, ¿no? Yo que manejo, bueno, los idiomas inglés, francés, español, me doy cuenta que soy diferente en cada idioma. Aún si tengo la impresión que digo lo mismo, hay un fenómeno de despersonalización que si no lo acompañamos con sensibilidad, no vamos a ayudar a que las personas aprendan mejor los idiomas. Hay una amenaza ahí, es como, ¿cómo? ¿No se dice gracias? ¿Se dice merci? Ah, suena raro, o sea, es como, no suena, no suena, ¿cómo se diría? No suena auténtico, no suena sincero. Entonces, no, se llama defensa visto del lado del terapeuta, pero del lado del paciente se llama protección. Hay realmente un peligro, entonces no voy a ir hacia lo que me amenaza. Y creo que todos fuimos víctimas en nuestras psicoterapias como pacientes de terapeutas que nos decían, pero no hay peligro, ¿no? Y para mí lo había, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, Georges Volants, que a mí me gusta mucho porque habla de la psicoterapia Gestalt como una psicoterapia de la situación, dice que, incluso, bueno, haciendo referencia a la resistencia, que suena como las defensas, dice que resistir es contactar, no es una interrupción de contacto. Si yo me resisto al contacto con ciertas actitudes de ciertas personas o con ciertas personas, es que yo hago un buen contacto con esas personas y les veo rasgos, características que son peligrosas para mí, ¿no? Y porque uno resiste, pero está identificando, ¿no? Está pudiendo ver, ¿no? Por eso tenemos estos conflictos en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, las diferencias sociales nos pueden amenazar. O sea, si estás del lado bajo de la sociedad, te amenazan los que tienen el poder, porque tú sabes que tienen más poder que tú. Si estás del lado de los que están acomodados en la sociedad, te amenazan los que están arriba de ti, porque tienen más poder que tú, y los que están abajo, porque probablemente te quieren robar algo, o te quieren lastimar, o te quieren quitar algo. Entonces es enternecedor, porque creo que si pudiéramos mirar eso con detenimiento, podríamos descubrir que en eso hay una buena razón de ser. Cuando hablabas de despersonalización, ¿no? O también ahí se podría hablar de como disociación, en el sentido de dejar de estar asociado a, ¿no? Entonces es importante a veces la labor del terapeuta de justamente un poco buscar eso, ¿no? Que sucede en los idiomas y que es como decirte, wow, puedo ser otra persona, mi personalidad puede cambiar y puedo dejar de estar asociado a esta manera de ser. Y ahí entra otro concepto importante de la Gestalt relacional, que son los patrones relacionales recurrentes, ¿no? Sí, que es una propuesta de Lynn Jacobs, ¿no? Patrones relacionales repetitivos o recurrentes, como bien lo acabas de decir, pero es una propuesta que hace Lynn Jacobs para quitarnos del foco de la proyección. Es decir, la proyección otra vez estaba demasiado enfocado hacia algo intrapersonal, intrapsíquico, como que si yo detesto a alguien o lo admiro, es una proyección. Pero en realidad yo admiro muchos pintores y te puedo decir con absoluta certeza que no es proyección,
la verdad, pintan muy, muy bien. Son unos grandes maestros. O sea, bueno, si voy a tomar un ejemplo que todo el mundo conoce. O sea, si admiro a Picasso, es porque Picasso era el gran maestro de la pintura. Podía hacer lo que quería, desde lo más figurativo hasta lo más abstracto, hasta pintar como un niño, ¿no? Eso no es una proyección, ¿no? Y al revés, o sea, si yo estoy incómodo con un gobernante tipo Trump, uh, no me vas a decir que es una proyección. O sea, es que de veras hace muchas cosas para incomodarme este señor. Hace cosas para incomodar al mundo. Entonces, era muy práctico en el contexto psicoterapéutico usar este fenómeno de proyección cuando el paciente le reclamaba algo al terapeuta. Es su proyección, ¿no? No, es solo un patrón repetitivo relacional que está nutrido por el ambiente. Es decir, no sé, yo me acuerdo haber trabajado con una persona en un grupo que decía que yo le daba miedo. Y yo naturalmente soy buena persona, ¿cómo puedo dar miedo? De veras, es su proyección, podría haber reaccionado así. Pero le dije, a ver, ¿cuáles son tus buenas razones para tenerme miedo? Me dijo, mira, tu edad, tu acento, ¿no? Tu aspecto físico, ¿no? De extranjero. Entonces, todo eso me recuerda a mi papá. Y todo eso sí era cierto, sí es cierto que vio en mí cosas reales. No, sí tengo un acento, sí soy de un cierto físico, sí puedo representar una cierta dureza en mi aspecto físico. Es cierto, no es una invención del paciente, no es una... Entonces, cuando pudimos atravesar eso, pudimos como ir un poquito más lejos, pero no dejaba de ser para ella una personalidad amenazante, porque es lo que había vivido con su papá, que era extranjero, que tenía acento, que era una autoridad, que era estricto. Entonces, cada vez que notaba cosas más relajadas de mi parte, más como aceptantes, se sorprendía. Entonces, no es solo una proyección, es también algo que yo hacía o que yo soy. Entonces, cuando hablamos de los patrones repetitivos relacionales, es una forma que tenemos de hacer un filtro con la realidad que nos ciega. Todos tenemos patrones repetitivos relacionales. Son necesarios para acomodar la complejidad de la realidad que nos rodea. Nos enfrentamos a una complejidad tan inmensa cuando enfrentamos la realidad que por supuesto hacemos referencias a historias del pasado, ¿no? Yo puedo confesar aquí mi patrón repetitivo relacional, que es yo no pertenezco, ¿no? O sea, si pienso en mi historia, que nací en Argelia, que soy francés, pero no parece, o sea, como un francés nace en Argelia, o si pienso que ahora estoy viviendo en México y que hablo otro idioma, entonces podrían decir, bueno, sí, Guy Pierre tiene un trauma con eso. Pero la verdad, todos los días la gente en la calle me dice, ¿y de dónde eres? Cuando me dicen de dónde eres, me dicen también, ¿no? No dicho, no tan explícito, no eres de aquí, ¿verdad? Entonces se confirma mi idea de que no pertenezco, ¿no? Y bueno, gracias a mis trabajos terapéuticos se ha calmado eso, pero es algo con lo cual funciona en la vida, pero a donde colabora el entorno, a donde colabora el otro. Entonces no es un fenómeno que se da solo de un lado. Entonces, si el paciente se molesta conmigo, es por algo que yo hice. Y eso es difícil de aceptar. Entonces, el instrumento de la proyección
es un instrumento perverso a veces. Sí. El tema ahí es ir más allá de los conceptos, ¿no? De curva de necesidades, proyección, introyectos, diálogos interiores, ¿no? Y de ver Ya. cuál es la responsabilidad de ambos lados. Me das miedo, quiere decir, sí, sí, me das miedo, pero también haces algo que me da miedo, o eres algo que me da miedo. Si eso se explora, es interesante, ese miedo ya disminuye, ¿no? Y entonces a eso le llama Lee Jacobs patrones repetitivos relacionales, ¿no? Que son formas, como su nombre lo indica, repetitivas, pero que todos tenemos y que son indispensables para descriptar, descifrar, traducir el mundo que nos rodea. Pero es co-construido. Entender, organizar y organizar, ¿no? Comprender de Exactamente. alguna forma. Lo organizamos, eso no, eso me da miedo, eso es peligroso para mí, eso es. Y pues sí, hay algo real en eso. Hay una pregunta que te hacen. Marina Izal dice, ¿cómo puedo influir la atención virtual para la vergüenza, ¿no? En esta terapia virtual? Eh, es decir, es decir, que el terapeuta esté lejos en la pantalla, pero a la vez en sintonía con el paciente y que el paciente se encuentre en su propio espacio. Es que sí, bueno, todo es posible generador de vergüenza, ¿no? O sea, no sabemos. Y por otro lado, la vergüenza no es un sentimiento negativo en esencia. Es algo que intentamos evitar lo más posible, es cierto, porque es como un estímulo, es como si voy hacia algo y por vergüenza detengo mi avance. Pero hay algo en el entorno que me amenazó. En la terapia virtual, algo que yo observo, la terapia en línea, es que es difícil ser espontáneo, sobre todo cuando se trata de terapia de grupo, a donde hay que cortar el micrófono, antes de hablar hay que abrir el micrófono. Si de por sí no es tan fácil hablar en una terapia de grupo, en la terapia en línea eso lo pone más complejo o añade un grado de dificultad. Hay otro factor que yo veo que a mí personalmente me parece difícil de soportar, es que nos vemos. Es decir, yo ahorita, si tú y yo tuviéramos una entrevista así, yo no me vería. Entonces me estoy viendo constantemente y digo, ay, sonríe más, pon una cara más amable. Claro, Y ahí como, claro, claro. ¿no? Tal Entonces, cual, soy alguien que tiende a no tener cierta seguridad con mi aspecto físico, ¿no? Pues estoy confrontado, es como todo el tiempo estoy hablando con alguien frente al espejo. Y lo que yo digo ahí es como el más narcisista de los narcisistas, tal vez en un momento antes del COVID, máximo se podía ver al espejo 10 minutos, ahora estamos viéndonos horas, ¿no? Sí, si eres terapeuta, te ves todo el santo día. Y luego das clases y te vuelves a ver, ¿no? Es como el colmo de los colmos. Y claro que, bueno, no nos va a gustar que la nariz, que las arrugas, que el corte de pelo. Entonces, eso puede fomentar como mucho freno ahorita que moví la mano, también es como, no muevas la mano tanto así, ¿no? Es como, si ves, o sea, siempre podemos, o sea, porque todos estamos... y es muy tentador mirarnos. Es imposible no ver esta persona y decir, me veo así, de veras soy así, ¿no? Qué vergüenza. ¿Cómo me atrevo a hablar
frente a un público con este acento, con estas muecas, con esta cara, con estos gestos, ¿no? Entonces yo creo que sí puede como evidenciar o acentuar la vergüenza. Pero bueno, insisto, la vergüenza no es un sentimiento que es negativo en sí. Es negativo sentirlo, hay que reconocerlo, pero cuando me siento de vergüenza, como lo dice Jean-Marie Robin, es que realmente estoy rompiendo la confluencia. La vergüenza es realmente darme cuenta que hay un otro que me mira. Entonces eso es realmente ver al otro. Hay una buena noticia ahí. Y el trabajo con la vergüenza no consiste en quitar la vergüenza. El trabajo con la vergüenza consiste en volvernos resilientes con la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento profundamente humano. Todos los que damos cursos, conferencias, terapias de grupo, clases, o sea, nos confrontamos al principio con ese miedo a estar en público, que es una timidez, pero es parte del vocablo de la vergüenza. Y eso vamos aprendiendo a volvernos resilientes con eso. Y es muy interesante ese desarrollo de la resiliencia, porque más evito la vergüenza y menos contacto voy a tener con los demás. Es terrible. Claro. La mejor forma de evitar toda vergüenza sería vivir en una gruta absolutamente cerrado el contacto con los demás, ¿no? Es como Y uno ve... la vergüenza del Y cuerpo. uno ve, claro. Si tienes vergüenza del cuerpo desnudo, pues vas a tener que tener relaciones sexuales muy tapado en la oscuridad, o te vas a bañar vestido, no sé qué, o sea, es como, son cosas absurdas, pero la vergüenza, la ausencia de vergüenza podría realmente cortarnos del contacto con los demás, o volvernos un sinvergüenza, que es alguien que la verdad no toma en cuenta a los demás. Y eso Claro. es otra Es forma. importante porque, claro, lo que estás diciendo es, no es no sentir, ¿no? No, Porque incluso hasta los que van tienen años tocando conciertos, tienen esa sensación que te escarapela el cuerpo, que no te impide cantar ni tocar, pero sí la sientes. sí, Entonces, claro, no sentir, para un terapeuta, no sentir sería estar anestesiado. exactamente, ¿no? Y es como nos privaríamos de mucha obra bella, como bueno, la terapia, pero todo tipo de arte. Es decir, los cantantes, o bueno, he trabajado mucho tiempo con el Centro Nacional de las Artes en México con actores, y pensamos que los actores no tienen vergüenza. Sí tienen vergüenza, pero gracias a que la superan y que saben atravesarla, pueden actuar en excelentes obras, ¿no? O sea, muchos actores te dicen que son tímidos en la vida normal y que hay un momento cuando hay que entrar en el foro o que hay que hacer una escena frente a las cámaras para el cine, a donde sienten una enorme vergüenza y poco a poco lo van aprendiendo o sea, no desaparecer, porque nunca desaparece, pero a volverse resiliente a eso. No sé qué terapeuta decía que el día en el que uno vaya, uno como terapeuta, ¿no? A dar terapia y ya no sienta, ¿no? No le quede por lo menos una cosita ahí, ¿no? Preocúpate. Sí, Entonces, sí, es eso que en lugar de ya, es que no, no es ya no siento, es que ya me logré anestesiar totalmente. Y bueno, el colmo de la anestesia es la muerte. Es decir, claro. ¿para qué voy a ser terapeuta anestesiado? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Voy a lastimar
con muy poca conciencia de que estoy lastimando. Y eso es preocupante. Entonces, atreverse a sentir es como atreverse a amar. Es un deporte extremo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, sí, no se me ocurre qué preguntarte ahorita, pero sí, es muy cierto todo lo que he ido comentando también sobre la patología, ¿no? Un poco regresando, me quedó esa idea, ¿no? De la patología como no estigmatizarla, sino comprenderla, ¿no? Esta, esta estética psicopatológica. Pero bueno, este, En ese sentido, Gianni Franceschetti, a mí me gusta, sé que algunos no están de acuerdo con esta expresión, pero habla de un campo patológico, no habla de una persona patológica. O sea, si estamos viendo lo que está pasando en nuestras sociedades actuales, ¿no? Estamos atrapados entre dos polaridades. Una es realizarse, o sea, individuarse, como dirían los jungianos, ¿no? Lo cual, si solo hago eso en mi vida, me puedo volver narcisista. ¿De acuerdo? Del otro sí, lado, la otra polaridad es pertenecer, o sea, estar formando parte de un gremio, de un grupo, de una tribu, de una familia. Y si me voy demasiado a eso, y si hago solo eso, el peligro es que voy a ir hacia un perfil más borderline. mm, Entonces, la sociedad actual que no da garantías con eso de los vínculos líquidos, ¿no? No da garantía de vínculos sólidos y de permanencia y de presencia como lo había antes, nos hace todos un poco borderoides, si se podría decir, mm, porque con rasgos gordos, no hay una garantía de que el otro está. Antes se sabía, llegabas a casa, estaba tu pareja, hoy llegas a casa, tu pareja pues tiene otro trabajo y tú sabes que se aman, pero, o sea, o igual está, pero está trabajando en su computadora en línea. Entonces mm, tú entras, ya llegué, hola, ¿no? Y así es. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir como una inseguridad frente a los vínculos? La otra parte, que es y hay que tener éxito, hay que ser un winner, como le dicen en inglés, hay que ser alguien que se realiza profesionalmente, que sea brillante. Eso va directo al narcisismo. Entonces, hoy, si no eres alguien que se toma selfies, si no eres alguien que maneja las redes sociales, si no eres alguien que aparece en suficientes foros, pues desapareces. No eres alguien que vale. Entonces, el campo de hoy es una pugna constante entre ser border y ser narcisista. Lo que a mí me parece interesante es que a veces se juntan. Es decir, que hoy para tener vínculos más seguros hay que aparecer en las redes y ser alguien exitoso. Y eso nos mm, da garantía de vínculos. Entonces es como, hay manera de equilibrar estas dos fuerzas sin morirnos en el intento. Pero son patologías de nuestra época. Hoy hay que trabajar mm, todo el tiempo. Hace poco salió una caricatura en el New York Times de alguien que está trabajando en su computadora y le dice a su esposa, no me queda claro si estoy trabajando en casa o si estoy viviendo en mi oficina. mm, Porque claro,
si ves el nivel de confusión, antes teníamos los espacios claramente deslimitados. Terminabas tu trabajo, cerrabas la puerta de la oficina y te ibas a tu casa o la casa. No, hoy llegas a tu casa, queda algún pendiente, lo vas a hacer en línea. Entonces, no nos queda claro dónde es casa, si se vive en la oficina o si se trabaja en la casa. Entonces, Claro. eso es una gran fuente de patología si no le ponemos conciencia y sensibilidad para realmente no sufrir de todo eso, ¿no? Claro. Y el Ahí, virus, por ejemplo, la mirada sistémica, ¿no? Es importante en sí, general también. y el virus vino como a confrontarnos más con eso, ¿no? Porque yo estaba pensando, qué bueno que llegó este virus en el 2020 y no en 1980. ¿Cómo Mm. hubiéramos podido trabajar con pacientes en línea? Por teléfono nada más, como lo decías hace rato. No nos hubiéramos visto, hubiéramos perdido la, ¿cómo se llama? La mirada al cuerpo del otro, que es tan importante, al rostro, a las expresiones, a la emoción, ¿no? Mm. Afortunadamente y bueno, y afortunadamente no perdimos trabajo, ¿no? Claro, claro, Es complejo, es muy difícil no hundirnos en un tipo de patología. claro. Es encontrar un punto de más equilibrio, ¿no? También es importante ver, con Roberto hablábamos un tiempo también sobre eso, ¿no? Sobre la importancia de también tener nosotros, cada uno desarrollado por lo menos hasta cierto punto, bajo nomás rasgos en estas líneas de patología, ¿no? Porque una persona que, por ejemplo, va a actuar, por decir, o va a dar una conferencia, tiene que tener cierto nivel de histrionismo, ¿no? Para el Exact- amor propio hace falta un nivel de narcisismo, ¿no? Exactamente. O sea, Y ahí podríamos hablar del aspecto positivo del narcisismo, es decir, para poder firmar un cuadro o para poder dar una plática como estoy ahora, tengo que tener asentamientos narcisistas positivos. O sea, no es necesariamente negativo. Los niños, en su crecimiento, desarrollan estos asentamientos narcisistas positivos que van a ser necesarios para luego desarrollarse cuando son jóvenes adultos profesionalmente. Tienen que tener una cierta seguridad de su desempeño, de su conocimiento y de sus capacidades. Gracias a eso pueden hacer cosas y gracias a eso pueden enfrentar dificultades, claro, porque no todo se nos enseña en la escuela, en la universidad, ¿no? O sea, no hay, o sea, no hay en la universidad lo que nos pasa con los pacientes en el consultorio, ¿no? Yo que doy todo un entrenamiento en especialidad de trabajo con grupos, no hay ninguna, no es completo el entrenamiento, no puede ser, porque cada grupo va a reaccionar de una manera tan inesperada que no viene ningún libro, no viene ningún entrenamiento. Y eso es la capacidad, porque bueno, si bien la estética es sentir y es importante, es también saber qué creo con lo que siento. mm, mm, La estética incluye la creación, no solo es sentir, porque sentir en sí, si yo no hago algo así con eso, no voy a, no voy a aprovechar esa sensación y este sentimiento, esta emoción. Pero si creo algo a partir de eso, es mucho más probable que mi intervención sea más ergonómica, es decir, más adaptada a lo que el paciente necesita en este momento para que sea terapéutico. Entonces, incluye la creación de una intervención. Celso decía, ¿no? La diferencia entre la cura y el veneno es la cantidad de los materiales que se usan, ¿no? Exactamente, exactamente. Que, bueno, a veces no queda muy claro, ¿verdad?
porque hay muchas enfermedades que se dan por las curas, ¿no? Claro. Claro, claro. Hay estadísticas terribles en Estados Unidos acerca de que un gran porcentaje de enfermedades vienen de los tratamientos. Claro, sí. Sí. Importante estar siempre presente en el tratamiento, ¿no? Por eso Porque a veces el buen médico es el que va a saber qué tanto necesitas tomarlo, qué cantidad y qué tiempo, para que no te perjudique y solo te mejore, ¿no? Y eso va de la aspirina a cualquier antirretroviral, y qué tanto tienes que dejarlo en algún momento. hay unos comentarios. Liliana Maserati dice, muy claro, Pierre, e interesante todo lo compartido. Marina dice, muchas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Un gusto escucharles. Ah, qué bien, qué bien. Ujú. Pues muy bien. ¿Cómo Sí, vamos de tiempo? sí. Bien, vamos bien. Entonces, quería agradecerte por tu tiempo y Pierre. ¿Hay algo que te gustaría tal vez agregar para cerrar, digamos, alguna idea que por ahí pueda haber quedado abierta? Más lo estudio y más lo veo fundamental acompañar nuestro aprendizaje teórico y técnico con Mm, desarrollos estéticos. mm, Eso es lo que nos va a ayudar a tener una mejor actitud en la intervención con nuestros pacientes. Sé que el aprendizaje se basa fundamentalmente en teoría y en técnicas, y es importante, no estoy negando esa parte, pero las mejores técnicas y las mejores teorías sin sensibilidad, sin estética, no pueden dar una buena creación. Yo creo que por eso no salen artistas en las escuelas de arte, ¿no? Entonces es como hacer una autocrítica a nosotros que nos dedicamos a formar terapeutas, decir, a ver, sí hay una buena intención, pero creo que a donde fallamos es en meter la cuestión estética con mucho más obligatoria en la formación de cualquier disciplina. Y eso, de veras, es aprender a manejar el arte que estas técnicas pueden alcanzar. Por eso hablo de ergonomía, por eso hablo de esto. Entonces me parece como hoy indispensable en cualquier disciplina y más que todo en la nuestra, que es una disciplina de trabajo con humanos, desarrollar una capacidad estética fundamental. Y en esta capacidad estética incluye a veces saber dejar de ser uno mismo. No estoy trabajando para lucirme, estoy trabajando para acompañar a un paciente. A veces el paciente dice cosas con las cuales no estoy de acuerdo, que me incomodan o que no entiendo. Tengo que salir de mí, salir de ese Pierre para poder acompañar con mayor precisión. No estoy ahí para mí, estoy ahí para el otro. Sí, tal cual, tal cual. Y creo que es la Entonces, intención del método fenomenológico finalmente, ¿no? Entonces, método fenomenológico y estética van de la mano. genial, genial. Muchas gracias, Pierre, por tu tiempo, por tu conocimiento, por darnos este espacio. Gracias a todas las personas que han hecho preguntas, han hecho comentarios y han estado siguiéndonos. Si quieren compartir este video, va a quedar acá grabado en el fanpage del instituto. Y bueno, no me queda más que decirte gracias y espero vernos pronto, Pierre. Pues muchas gracias por la invitación y siempre me gusta colaborar con ustedes. Y un gusto de volver a ver. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo a distancia.